Muy feliz sábado en este día 30 de agosto. Ya estamos prácticamente finalizando el octavo mes de este año y estamos próximos a iniciar uno de los meses más esperados del año acá en Chile, ya que junto a la primavera llega el mes de la patria, mes en que celebramos nuestra independencia. Hoy, nuevamente nuestro corazón está gozoso al tener la oportunidad de llevar hasta sus hogares un nuevo culto de oración, en donde queremos entregar mensajes de esperanza y de música que toque nuestros corazones. Los invito a pedir la presencia de Dios en esta mañana. Oremos. Padre amante, misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y, Padre amado, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, por esta hermosa semana de la familia que hemos tenido en nuestra iglesia, donde hemos compartido con hermanos, con amigos y hemos escuchado hermosos mensajes. Padre amado, bendice cada familia, cada hogar, que tu presencia esté en medio de ellos. Bendice esta mañana este programa, acompáñanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a quienes nos han enviado mensajes de saludo a través de nuestros cultos. Saludamos a Oriele Gutiérrez, a Luis Salas desde Cusco y en Perú, a Nancy Pérez, a Carmen Díez de Venezuela y que pronto la tendremos aquí en Chile, a Luis Lucena de Venezuela y a todos quienes nos están viendo a través de nuestras pantallas. Saludos especiales a los hermanos y amigos de la iglesia del Lago Ranco, en donde sabemos que hay hermanos que nos ven y que disfrutan de nuestros cultos. Muy bien, los invito ahora a que cantemos y alabemos al Señor con estos hermosos himnos. Una esfera
Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Christian Jonhavit fue un médico misionero noruego en Etiopía. Nació en 1911. Nació en un pequeño pueblo al sur de Noruega. Su familia aceptó el adventismo cuando él tenía unos 5 años. Al terminar el 12º grado, Christian recibió apoyo financiero en las oficinas adventistas en Oslo para estudiar medicina y convertirse en misionero. Cuando terminó sus estudios, fue enviado por la Iglesia Adventista al norte de Noruega. Allí estudió para convertirse en cirujano, cuando recibió un llamado en 1949 para reemplazar a un médico enfermo en Etiopía. Junto a su esposa y sus 2 hijas, con gusto dejaron su hogar. Al principio el doctor Jonhavit no tenía muchos pacientes. Pronto descubrió por qué. La gente temía que si moría en un hospital adventista, no podría entrar al cielo. Un día un hombre joven llegó al hospital con una obstrucción intestinal. La familia preguntó si el doctor Jonhavit podría prometer una operación exitosa. El doctor pudo prometer hacerlo mejor, así que la familia no permitió el procedimiento. 2 días después, el paciente estaba tan mal que sentía que se moría. Le pidió al doctor Jonhavit que hiciera algo. Aún sí tenía que operarlo. El doctor Jonhavit oró y luego operó al hombre. Por la gracia de Dios, la intervención fue un éxito. El hombre regresó a su casa. Las noticias del éxito procedimiento viajaron rápido y después de esto, el doctor Jonhavit tuvo muchos pacientes. El doctor Jonhavit no era solo un médico, sino que también trabajaba como electricista, plomero, carpintero, constructor y mecánico. Muchas veces lo encontraban debajo de un carro mientras los esperaba y sus manos estaban llenas de aceites. La enfermera venía del hospital y avisaba que los pacientes estaban listos para la operación. Se lavaba las manos y operaba un bocio enorme o a un paciente con un parto difícil. El doctor Jonhavit amaba a los etíopes y quería hacer todo lo que podía hacer para ayudarlos. Reparaba sus máquinas de coser, sus carros y otros aparatos mecánicos. Le gustaba enseñar a la gente a ayudarse a sí misma. Una mañana de 1975, después de haber trabajado 26 años, unos 300 ladrones saquearon y destruyeron el hospital. Quemaron la casa del doctor Jonhavit y amenazaron con matarlos a él y a su esposa. Se refugiaron en la casa de un amigo cercano. Al día siguiente, un avión los trasladó a la seguridad de la capital Addis Abeba. Uno podría imaginar que el doctor Jonhavit se quedó en casa después de esta aterradora experiencia. En lugar de eso, se mudó al hospital Himbi, al oeste de Etiopía, donde trabajó hasta su retiro. Siguió sirviendo a Dios hasta su muerte, en 1994, a la edad de 83 años. Para más historias sobre misioneros pioneros, visite enciclopedia.adventista.org. Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Cristo viene pronto, ¿sabes? Guerras, rumores de guerras, tanta tragedia, cataclismos físicos, terremotos, incendios, inundaciones. Este mundo parece un potro salvaje que salta herido por la propia naturaleza. Todo eso es evidencia de que Cristo está volviendo. Hay que prepararse, hay que vivir en la presencia de Dios todos los días. Que hay tentaciones, que hay luchas, que muchas veces en la vida del cristiano hay resbalones, claro que sí. Pero levántate y continúa caminando con Cristo. El Señor no pierde la confianza en ti, no pierde la esperanza de salvarte. Su amor es redentor y es transformador. Las fuerzas no salen de ti, las fuerzas vienen de Dios. Vamos al estudio número 9 para el 30 de agosto del año 2025. El título de la lección es ¿Cómo vivir la ley? Y el propósito de esta lección es mostrarte que 10 eternos principios contenidos en el Decálogo y entregados en el Sinaí no fueron suficientes para el pueblo de Israel.
Ellos estaban tan embrutecidos por la esclavitud que habían vivido, que Dios necesitó explicarles cada uno de estos principios, y por eso vas a encontrar una montaña de leyes civiles, leyes sociales, leyes de salud en la Biblia. Y a veces son cosas que hoy día no tendrían ningún sentido, pero es que eran la explicación de los 10 eternos principios de la ley de Dios. Con esto en mente vamos a la primera parte, el código del pacto. ¿A qué código del pacto se refiere? Pues a todas esas leyes adicionales, porque los 10 eternos principios de la ley fueron escritos en las tablas de piedra por el propio Dios. Pero las leyes civiles, sociales, de salud, en fin, que comúnmente se llama ley ceremonial, esos fueron escritos en otro libro aparte, llamado el Código del Pacto. Dios dio leyes adicionales porque los principios de la ley de Dios necesitaban ser aplicados a la vida cotidiana y el pueblo no entendía solamente los principios. Entonces leo Éxodo 21, 1 y 2, dice así: estas son las leyes que les propondrás. Y aquí leyes ya no está hablando de los 10 eternos principios de la ley de Dios. Está hablando de otra cosa. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde, o sea, de gracia. Leo este texto solo como un ejemplo de las tantas leyes civiles. Esta ley decía, si compras un siervo hebreo, ¿cómo un siervo hebreo? Un esclavo hebreo. Pero ¿cómo esclavo hebreo? ¿Cómo es que en el pueblo de Dios habían esclavos? Es que, querido, a veces la gente no administraba su dinero, no sabía administrar su dinero, malgastaba el dinero y después se endeudaba y después pedía dinero prestado y después no podía pagar el dinero prestado. Y cuando estaba lleno de deudas, de acuerdo a las leyes también de aquel tiempo, pues él iba como un siervo del hombre que le había prestado dinero. Pero el hombre rico que había prestado dinero podría abusar de eso. Entonces Dios les da una ley con relación al siervo. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º estará libre, gratis, porque ya con sus 6 años de trabajo te pagó la deuda. Ese es un ejemplo de una ley civil que Dios dio al pueblo de Israel. Pero el principio de esa ley, ¿cuál era? No matarás, por ejemplo. Pero esto es una explicación de no matarás. ¿Por qué? Porque tú entiendes que matar es solo quitarle la vida al otro. Pero cuando lo estás sofocando todos los días, no le estás matando lentamente. Y cuando el amor de Dios no ha llenado tu corazón, es capaz de matarlo a la vida toda, todos los días, poco a poco. Entonces Dios tenía que explicar que no basta decir no matarás, sino que cómo se vive esto en la vida diaria. En este caso particular es de esta manera. Eso es lo que está diciendo Dios. Segunda parte de la lección, más leyes. Leo Éxodo 21, 15 y 16. Dice así: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Una ley brava, una ley difícil. Pero recuerda que Israel está en un gobierno teocrático. O sea, no es democrático, es teocrático. No es autocrático, es teocrático. Dios es el líder. Dios es el que da las órdenes. ¿Y qué Dios? Un Dios que no erra. Un Dios que no comete errores. Un Dios que no se equivoca. Un Dios que todo lo sabe.
Un Dios que cuando ve que alguien mata a otro, sabe por qué mató, sabe las circunstancias, sabe si fue con propósito o sin propósito, si fue accidente, si fue por caso, sabe todo. Ese Dios es el que gobernaba a Israel. Y ese Dios dio todas estas leyes. Y esta ley, por ejemplo, es una ley difícil de aceptar así desde nuestro punto de vista humano. Si hieres a tu padre o tu madre, y ese herir a tu padre o tu madre no era solo atacarlo físicamente, sino maltratarlo. En el tiempo de Israel, si maltratabas a tu padre o a tu madre, pena de muerte para ti. Y un secuestrador que robaba a una persona para pedir dinero, muerte para él. Pero eso era en un gobierno teocrático, donde había un Dios que no se equivoca. Porque hoy día a veces los seres humanos cometemos errores. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era un jovencito allá en Perú, yo tenía 12, 13 años, se hablaba mucho del monstruo de Armendáriz. Armendáriz es una cueva que queda cerca al mar, en Barrancos, Chorrillos, por ahí. Una niña fue encontrada muerta, violada y muerta, 6 años. Salieron buscando al delincuente y encontraron la cueva de Armendáriz y ahí un mendigo y una ropita de la niña estaba ahí. Entonces prendieron a ese hombre, lo condenaron a muerte, porque en esos tiempos existía la pena de muerte en el Perú, y lo mataron. Días después de la muerte de este hombre, encontraron a otro violador, lo prendieron y al sacarle la información, él confesó que él había matado a la niña de 6 años. Y el monstruo de Armendáriz, como le llamaron, era inocente. Él solamente había recogido la ropita, aprovechando que era un mendigo, quería abrigarse y nada más. Pero murió inocentemente. ¿Por qué? Porque la pena de muerte, pues aplicada por seres humanos, se puede cometer errores. Pero en el pueblo de Israel era Dios el que dirigía la vida, un Dios que no falla, un Dios que nunca se equivoca. Ahora, todas estas leyes civiles, sociales, leyes de salud, leyes hasta que hoy día no da para entender. Por ejemplo, ¿cómo tú imaginas que aquel pueblo de Israel vivía allá en el desierto? ¿Cómo no había baño, no había latrinas, no había nada? ¿Cómo hacían sus necesidades? Había una ley. Cada uno se alejaba del campamento llevando una pala en la mano. Y cuando estaba bien distante del campamento donde nadie lo veía, pues hacía un hueco en la arena, hacía sus necesidades, cubría todo con arena y regresaba. Era una ley. Era una ley. No era la ley de Dios, del decálogo de los 10 eternos principios. Era una ley de salud que el pueblo tenía que obedecer porque no había otra manera de sobrevivir en el desierto sin la infraestructura que tenemos en las ciudades grandes. Hay mucha diferencia entre el decálogo, la ley de Dios, los 10 eternos principios que Dios dio en Sinaí, que las leyes civiles, sociales, de salud que fueron registradas en un libro. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos leyes? Te voy a explicar. Mira, por ejemplo, el autor, la ley del Sinaí con los 10 eternos principios fue dada por Dios directa y personalmente. Mientras que la ley del código del pacto, las leyes ceremoniales, civiles, lo que tú quieras llamarle, esas leyes fueron dadas por Dios, pero a través de Moisés. No fue Dios que habló, fue Moisés que entregó esas leyes al pueblo. Segundo, la ley de los 10 eternos principios del Sinaí fueron escritos por la mano de Dios, mientras que el libro del pacto fue escrito por Moisés. Tercero, la ley de los eternos principios en el santuario de Israel era colocado dentro del arca del pacto. Las otras leyes eran colocadas al lado del arca del pacto. Cuarta diferencia, la ley de los 10 eternos principios son universales y eternos.
mientras que las otras leyes son temporales y nacionales, eran para Israel apenas. Otra diferencia. La ley de los 10 principios contenían normas morales y espirituales. Las otras leyes tenían normas judiciales, sociales, sanitarias, etc. Otra diferencia más. La ley de los eternos principios es eterna, sirve para toda la raza humana, pero podemos aprender mucho de esas leyes. Por ejemplo, de la ley de la alimentación. Nosotros podemos aprender. ¿Por qué? ¿Por qué no comemos gato, perro, ratón, culebra? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice eso. Si tú lees las leyes de la salud, vas a ver eso. Y hoy día que ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿podemos comer perro, gato, ratón, culebra? No. ¿Y por qué no? Pues porque vale la pena aprender. No te vas a perder, pero vas a aprender para tu propia salud y vas a ser feliz. Porque esas leyes del libro del pacto fueron entregadas para el pueblo de Israel, para la felicidad y la armonía, que en realidad eran una explicación detallada, mínima, para ser aplicada a la vida diaria, extraídas de los 10 principios de la ley de Dios. Vamos a la tercera parte, el plan original de Dios. Mira, el plan original de Dios cuando sacó a Israel de Egipto no era que Israel conquistase la tierra de Canaán. No. Era que Israel recibiese la tierra de Canaán por gracia. Y leo lo que dice Éxodo 23, 20 al 23. Mira, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Hay algunos pensamientos interesantes en este texto. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Quién es ese ángel? El Señor Jesucristo. ¿Cómo acompañaba al pueblo de Israel? En la columna de fuego, en la nube que los protegía, en la roca, en el maná. Cristo estaba en todo. Cuando Cristo dijo personalmente en esta tierra, comed mi carne, no se estaba refiriendo al maná. Pero no era comer en el alma, comer en el espíritu, era asimilar sus enseñanzas, era vivir una vida de comunión con Él. El ángel del Señor acompañó, Cristo acompañó al pueblo de Israel en todo el tiempo. Y le dijo, obedece, Dios le dijo al pueblo, obedece a mi ángel, obedece al Señor Jesucristo, obedece a mi Hijo. Obedece mi dabar, mi palabra. Obedece. ¿Por qué? Porque si le obedeces, Él te va a introducir en la tierra que yo he preparado para ti. O sea, el hogar celestial, tú no lo vas a conquistar por tu obediencia. El hogar celestial va a ser un regalo de amor, por gracia entregado a ti. Así como Canaán para el pueblo de Israel fue un don gratuito. ¿Qué hicieron ellos para derribar los muros de Jericó? Nada. Tocaron trompetas, alabaron el nombre de Dios. Pero las murallas cayeron y ellos entraron y recibieron la tierra por gracia. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Vamos a estudiar algo medio complicado aquí, ojo por ojo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él dijo en Mateo 5, 38 y 39 lo siguiente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
¿por qué en el Antiguo Testamento existía la ley ojo por ojo, diente por diente? Es decir, el que la hace las paga. ¿Por qué? Para evitar que las personas se hicieran justicia por sus propias manos. Entonces, si alguien te ofendía, había una junta de ancianos que te decía cuál era el castigo que el otro iba a recibir. Pero ojo por ojo, diente por diente. El que las hace, las paga. Pero con Cristo es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo viene no a transformar las leyes. Cristo viene a transformar el corazón. Y cuando una persona es convertida, ya no toma la venganza en sus propias manos. Ya no quiere hacer justicia por sí misma. Ahora, ni siquiera confía en los hombres, porque los hombres de la justicia humana fallan constantemente, porque también son seres humanos. Y muchas veces fallan sin querer y otras veces fallan queriendo. Pero cuando has sido transformado por Cristo, tú confías en Dios y Él no falla. Por eso la venganza no es divina, es diabólica. El sentimiento de vengarse, ese es un sentimiento malo, pecaminoso. Y el cristiano transformado por Cristo no debe dar lugar en su corazón al sentimiento de venganza. Mira lo que dice Romanos 12, 19. No se vengan ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ¿qué decía Deuteronomio 32, 35 en el Antiguo Testamento? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Quiere decir, en el Antiguo Testamento también la venganza era de Dios. Pero como el gobierno era teocrático, pues esa reunión de sacerdotes, de consejeros que determinaban la sentencia de un ofensor, pues era recibida casi directamente de Dios. Por eso la ley de ojo por ojo, diente por diente. Pero hoy ya no hay un gobierno teocrático. Hoy día somos libres para hacer lo que querramos. Hemos escogido nuestros propios reyes. Escogemos nuestros propios gobernantes. Y como digo, nuestra justicia humana hoy está destruida. Entonces el cristiano tiene que aprender a confiar en Dios. Que los hombres que cometan injusticias es doloroso y es triste. Que da ganas de retrucar, claro que sí, humanamente. Pero si has sido transformado por la gracia redentora de Cristo, tu actitud va a ser diferente. Porque ahora tú has visto las obras grandes de Dios en tu vida. Y no vas a vivir como los hombres que no conocen a Dios viven. Vas a vivir como luz en este mundo de tinieblas. ¿Estás sufriendo porque alguien fue injusto contigo? ¿Quisieras gritar para que se haga justicia? Tal vez en este mundo no recibas la justicia humana. Pero Dios corrige las cosas a la vuelta de la esquina. Ten paciencia, confía en Él. Dios te ama. No te ama solo cuando las cosas te salen bien. Cuando todo te sale mal, Dios te sigue amando. No olvides eso. Un abrazo.
Feliz sábado, niños. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasó la semana? Aquí estamos nuevamente preparándonos para adorar a Dios, para dar gracias y conocer cómo Él nos acompaña día a día. Bueno, niños, el versículo de hoy se encuentra en Mateo 6:21. Dice, Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La Biblia nos cuenta de un joven que llegó muy contento y apresurado a donde Jesús. Y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para estar contigo siempre, para tener la vida eterna? Y el maestro le dice, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno. Ah, pero le dice, lo miró y lo observó. Él le dice, ¿tú eres obediente? Sí, yo soy muy obediente. ¿Tú cumples los mandamientos? Desde chiquitito he guardado los mandamientos. Yo soy muy responsable, yo hago todos los mandamientos. Jesús lo quedó mirando y le dice, una cosa te falta. Sí, a ver, dígame. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, entrégaselo a los pobres. Ven y sígueme. ¿Qué cara puso el joven? Ustedes saben qué cara puso el joven. Se puso muy triste. ¡Qué tremendo! Le habían dicho que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. Él se había esforzado tanto, había trabajado tanto. Él disfrutaba su casa, él disfrutaba tener el dinero, él disfrutaba todo eso. Y ahora venderlo y dárselo a los pobres. ¿Qué le pasó al joven? Agachó su cabeza y no le hizo caso a Jesús. Dice que se fue triste. La Biblia nos dice que Jesús dijo, bueno, por esta razón va a ser muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos. ¿Qué significa esto, niños? Que donde está nuestra mente, donde están nuestros intereses, lo que más yo quiero, allí va a estar nuestra vida. El joven rico creía que amaba a Jesús, creía que le obedecía 100%, porque Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme, y a él le dio pena. No pudo soltar, no pudo dejar esas riquezas, se fue triste. Bueno, igualmente a nosotros nos puede pasar lo mismo. Puede que no seamos ricos ni millonarios, pero puede que tengamos nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros sentimientos en otra cosa que no sea lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios dice, ven y sígueme. Niños, ¿qué les parece si nosotros en nuestro corazón ponemos el deseo de que lo que Él nos entrega, ya sea los recursos económicos o las bendiciones que podemos tener de una u otra forma, ¿no es cierto?, la podamos compartir con aquellos que no la tienen y también podamos ser generosos en nuestras ofrendas para que se pueda predicar mejor el Evangelio y que ese afán o deseo de tener dinero no sea que nos aparte y nos aleje de Jesús, porque Jesús sí quiere que lo pasemos bien. Él sí quiere que tengamos lindas casas. Él sí quiere que nosotros seamos ejemplo para otros, ¿no es cierto? No por eso vamos a ser desordenados y todo eso, no. Él quiere que nosotros seamos buenos hijos, buenos niños. No seamos como el joven rico que dejó y se fue triste, no hizo caso a Jesús. Así que nuestro corazón debe estar ¿en dónde? En seguir a Jesús. Así que vamos a orar para que nuestro corazón no se vea entrampado por otras cosas. ¿Les parece? Oramos. Gracias, Señor, porque tú entregas a través de tu palabra, de la Biblia, lecciones que nos enseñan cómo cuidar nuestro corazón para estar siempre fijando nuestros ojos en ti, que no nos distraiga nada, que no estemos atados por el deseo del dinero.
Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahora, vamos a cantar felices. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Antes de nacer fue elegido por Dios para librar a Israel del pueblo filisteo. Se hizo muy fuerte, más que un león. Venció a 1000 hombres con un hueso, ni siquiera un espada usó. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero a sus padres no quiso ir, a mujeres filisteas deseaba tener. Y en vez de ser juez del pueblo de Dios, fue un joven sin juicio que seguía su propio querer. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. De Dalila él se enamoró, y el secreto de su fuerza ella se lo contó. Cortaron sus cabellos, le hicieron mal, y Sansón perdió su fuerza convirtiéndose en alguien normal. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero arrepentido a Dios Sansón oró, él lo escuchó y su fuerza pronto restauró. Las columnas del templo de Dagón él derribó y a los filisteos derrotó. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Hoy quiero llevarte a que medites en el mayor amor y la mayor esperanza en el universo. Dice la palabra de Dios: miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. La verdadera esperanza no se limita a una actitud mental positiva. Es mucho más que el sueño de un optimista. Tampoco está basada en las promesas halagüeñas de los grandes líderes de la tierra. A lo largo de la historia, la humanidad ha depositado su confianza en sistemas políticos solo para quedar totalmente desencantada, frustrada y sin esperanza. Durante siglos se pensó que la razón y la inteligencia humanas, los sistemas filosóficos, traerían esperanza para este planeta. Pero en lugar de ello, solo ayudaron a aumentar la crisis existencial de la gente. En contraposición, millones de personas han testificado que la mayor esperanza del mundo ha sido y sigue siendo Jesucristo. Él es la fuente de esperanza para el planeta y para cada uno de sus habitantes en forma individual. Busca donde gustes, pero no encontrarás a otro que se parezca a Él. Te invito a conocerlo como tu amigable Redentor. Acércate a Él, aunque más no sea para saber de quién se trata. Y en su persona descubrirás al ser más maravilloso, como una vez también yo lo descubrí. Si prefieres, no creas inicialmente en Él, pero con tu corazón sincero y
y con objetividad analiza la vida y la obra de este supremo personaje de ayer, de hoy y de siempre. Te asombrarás al ir conociéndolo mejor. Durante los días de la Primera Guerra Mundial se practicó la conocida prueba de Kitchener, por medio de la cual se examinaba a los regimientos ingleses con el fin de ver si estaban preparados para ir al frente de batalla. La prueba consistía en caminar un largo trayecto por los peores caminos. Al final, cada soldado debía encontrarse en su respectivo lugar y en correcta formación. Cierto regimiento de infantería que fue sometido a esta dura prueba tenía entre sus soldados a un muchacho inexperto y de poca fortaleza física. La prueba se realizaba en el norte de la India, sobre un camino desértico de arena, un día de mucho viento y calor. Y durante los primeros 15 kilómetros todo anduvo bien, pero luego el joven principiante comenzó a flaquear. Felizmente, su compañero era un soldado experimentado y fornido, a quien el joven le dijo: «Me estoy cansando». «Ánimo, ánimo, te falta poco», le respondió el avesado compañero. «Si tú fallas, nos reprueban a todos. Pásame tu fusil». Más tarde le dijo: «Dame tu mochila». Y así poco a poco el agotado joven fue aligerando su carga. Por fin, cuando la difícil prueba fue aprobada, entre todos los soldados había uno con sus espaldas vacías. Su aguerrido compañero había llevado la carga por él. Cuando en el camino de la vida la carga se nos hace pesada y tenemos dificultad para continuar, conviene recordar que nosotros también tenemos a nuestro lado al compañero fuerte y vencedor, Jesús, el Hijo de Dios. Él puede quitar de nuestro corazón toda carga, todo dolor, toda frustración, todo fracaso. Él nos alivia el peso de la vida y nos llena de renovadas esperanzas. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía y tu compañero y tu amigo y tu Salvador y tu Rey próximo a venir, porque esa es una mejor manera de vivir.
Luego de escuchar esta hermosa e inspiradora melodía, interpretada por el Cuarteto Vida de Argentina, los invito a escuchar el sermón de hoy, titulado Unidos en Cristo, y que será presentado por el pastor Óscar López, presidente de la Unión Adventista de España. Escuchemos y gocémonos en el Señor con esta meditación. Quisiéramos comenzar nuestro periodo, por la gracia de Dios, quisiéramos lanzar un mensaje, una declaración de intenciones. Somos una iglesia, somos un pueblo, estamos unidos en Cristo. Nuestra intención es que seamos uno. Y es verdad que hace algunos años y algunos kilos atrás, Richard y yo parecíamos uno. Hace años, cuando te peinabas de forma diferente y yo también. Me acuerdo que vino una vez el pastor Antonio López y dijo: he visto a Óscar López en rumano. Digo, ¿en serio? Y os digo una cosa, yo no lo conocía a Richard, pero cuando lo vi, dije, ¡guau! Es verdad. Me pareció, nos parecíamos, ya está, no vamos a decir que nos parezcamos ahora, pero nos parecíamos. Desde entonces, desde que nos conocimos, hemos aportado al mundo 8 hijos, Richard. Hijos, es cierto. Y para que nadie se asuste, no hay empate. Yo me quedé en 3. A ver quién se atreve. Y Richard ya dijo, pues venga, lanzamos la casa por la ventana y nos aporta unos cuantos más. Así que somos, lo digo públicamente porque es necesario decirlo, es mi hermano, es mi amigo, es una persona a la que admiro, a la que quiero. Nunca lo he considerado como una persona de otra nacionalidad, simplemente lo he considerado como mi amigo en el ministerio. Amén. Compañeros en clase durante los últimos 7 años, una persona con la que disfruto, con la que me encanta estar, con la que me río, con la que intentamos hacer dieta y no lo conseguimos. En fin, es un privilegio estar contigo. Y quisiéramos empezar nuestro sermón, que será mi sermón, pero quisiéramos comenzar nuestro sermón leyendo un texto juntos que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, y dice así: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, que lleguen a ser perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Es una oración de Jesús, en la que Él le clama al Padre que la gente sepa que tú me enviaste, para que puedan creer. Para que al creer yo les pueda dar la vida eterna, que es lo que les he venido a regalar. Pero para que la gente crea no bastan palabras, para que la gente crea no bastan doctrinas, para que la gente crea tienen que ser uno. Es el ruego de Jesús hacia el Padre, que esa gente sea un pueblo, que estén unidos, que estén juntos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es que nuestra predicación, ¿verdad? Como decía el pastor Brito, nuestra predicación no depende de las palabras que decimos, depende de las actitudes que tenemos. No es tanto lo que decimos creer, sino a cuánto nos parecemos a aquel en el que decimos creer. Y Jesús oraba, yo me imagino a Jesús derramando sangre y lágrimas, sabiendo que eso iba a ser lo más difícil. Descubrirlo del sábado nos llevó unos siglos. Descubrirlo del santuario nos ha llevado unos siglos. Descubrir doctrinas como el mensaje de los tercer ángeles nos está llevando siglos. Porque todavía no hemos acabado de entender que tiene que ver con la justificación por la fe y no con cosas que a veces le enfatizamos pero que no son el centro del mensaje, pero lo vamos a conseguir por la gracia de Dios. Lo que nos está costando mucho es precisamente lo otro, que sean uno. Es la oración de Jesús, es el ruego de Jesús al Padre, que sean uno para que el mundo crea, porque hasta que el mundo no crea como testimonio de lo que pueden ser, a pesar de sus diferencias por el Espíritu Santo en ellos, hasta que el mundo no vea una iglesia unida a Cristo, no va a poder volver a buscar a su pueblo. Y podemos tener el mensaje correcto y lo tenemos. Y podemos tener las iglesias hermosas que tenemos, pero hasta que no seamos uno en Cristo, Cristo no podrá venir a buscar a su pueblo, a su gente. Entonces llega Pablo, el apóstol Pablo. Y llega Pablo y dice,
Iglesia de Corinto, una iglesia multicultural, una iglesia muy plural, una iglesia con diferentes idiomas, una iglesia muy parecida a la nuestra. Una iglesia dice, he escuchado que entre vosotros hay, ¿cuál es la palabra? Contiendas. He escuchado. ¿Qué hubiera dicho Pablo si hubiera venido a la asamblea? He escuchado que entre vosotros hay contiendas. Y cuando Pablo escucha esto, es su iglesia, él les escribe una carta, es una carta pastoral, es una carta llena de cariño. Y lo que Pablo les dice, he escuchado que hay... Pero dejadme que os diga una cosa. Y entonces coge las palabras de Jesús y dice, escuchad, estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Pastor, divisiones, enfatizo. Que no haya divisiones, antes estad perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Jolín, Pablo, es que la norma de un cristiano no es sencilla, no basta solamente con vestirse bien, amén. No basta solamente con escuchar la música correcta o con dejar de comer, me tengo que quedar aquí, con dejar de comer los alimentos que... No, es que la norma es mucho más alta de lo que nosotros por nuestra fuerza podemos darle a Dios. Pido que estéis perfectamente unidos. Y la pregunta es ¿cómo? Y él dice, ¿sabéis cómo? La única forma es en Cristo Jesús. Donde dejemos de enfatizar lo que nos separa y empecemos a levantar a aquel que nos une, que es Cristo y su victoria en la cruz. Esto es lo que dice Pablo. Y dice, ¿sabéis qué he escuchado, Corinto? ¿Sabéis qué he escuchado? Que algunos sois de Pablo, cambiad los nombres, poned los nombres que queráis. Algunos sois de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas y algunos de Cristo. ¿Qué nombres podríamos poner? Algunos sois de Óscar y otros no, y está bien, pero no importa, porque lo importante es que creemos en el mismo Dios. Otros sois de Sergio, y está bien, y me encanta que Sergio esté ahí, pero no importa, porque no es el hombre, es el Dios al que predica. Otros sois de Marc, quizás menos porque lo conocéis, pero se os va a meter en el bolsillo este chaval. Dadle tiempo, es espectacular, espectacular. Y no es de Marc de lo que se trata, no es de Marc. No es del hombre, es del Dios al que el Marc sirve. Y os digo, ahí viene el carismático, el que ya todo el mundo... ¿Qué es este? Richard Ruzzulli, el húngaro, rumano. Este hombre es un hombre de Dios, pero esto es lo que lo hace especial, que es un hombre de Dios. No se trata de los hombres, no son nuestras capacidades, es la capacidad de aquel que nos llama. Claro que somos torpes, claro que somos gente que no tenemos ni idea de lo que nos espera. Es cierto, pero no importa. El que nos llamó nos capacitará, el que nos llamó nos va a dar la luz para seguir adelante. Y esto es lo que Pablo dice. Él pregunta en este texto, ¿está Cristo dividido? Pregunto, ¿Cristo está dividido? Si Cristo no está dividido, ¿cómo puede ser que su iglesia lo esté? Y entonces Pablo pregunta, ¿a qué nos ha llamado el Señor? Y él dice, a mí Cristo no me llamó a bautizar gente, me llamó a predicar a Cristo, a predicar el Evangelio. No se trata de números, no se trata de llenar las iglesias con gente, se trata de levantar la cruz, levantar el mensaje del Evangelio, que cuando fuimos enemigos, Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna, no por nuestros méritos, sino por su gracia, por su amor, por su poder, por su perdón. Y esto es lo que esta iglesia predica, un mensaje que levanta a Jesús. Entonces Pablo dice, los judíos lo que buscan son señales. Los griegos, los gentiles piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado, locura para unos, piedra de tropiezo para otros, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios. Y qué lindo sería, ¿verdad?, que la Iglesia Adventista fuera conocida no tanto por lo externo, no tanto por aquello que quizás nos ha identificado durante... No, que la Iglesia fuera conocida sobre todo, y creo que entendáis bien, sobre todo porque predica a Cristo. Y porque tiene un mensaje de evangelio que transforma vidas, que transforma corazones, que llena los vacíos que solamente Jesús puede llenar. Y es que yo creo, hermanos, y estamos en esta predicación que tiene que ver con la situación que Pablo se encontró en Corinto y que quizás se parece a la situación que nosotros vivimos como Iglesia Adventista. No somos tan malos porque somos muy bíblicos, pero quizás tenemos que dejar las características malas de la Biblia y empezar a incorporar las buenas. Amén. Pero quizás lo que Pablo está predicando a Corinto se parece a lo que nosotros vivimos como iglesia. División, contiendas, pero Pablo dice, pero hay remedio para eso. Y el remedio no pasa por simplemente contentar a todos, porque eso es ¿qué? Es imposible. El remedio pasa por levantar a Jesús. Tenemos un mensaje. Tenemos a un Dios victorioso.
Tenemos a un Dios que ha prometido volver. Tenemos a un Dios que nos dice, chicos, os dejo las señales para que sepáis que pronto estaré en casa. Y entonces nosotros que vemos las señales seguimos divididos, pero no puede ser. Porque como iglesia se nos llama a que estemos unidos. Y repito, esto no es un ruego de Óscar López, que es que no soy nada. Es un ruego de Jesús en el Getsemaní, que sean uno para que el mundo crea. Y será predicado este evangelio, lo sabéis todos, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio a todo el mundo para que, ¿qué? Como testimonio a las naciones. Y entonces, ¿qué pasará entonces? No son los terremotos, no son las guerras, no es el flequillo del presidente de Estados Unidos no es eso. Lo que marca la pauta, lo que dice que estamos a las puertas es cómo vivimos el evangelio. En esto sabrán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Son las relaciones, es cómo nos tratamos a pesar de las diferencias, es con qué respeto, con qué cariño, con qué ternura nos hablamos, a pesar de que somos diferentes. Dejando de juzgar, dejando de criticar, dejando de separarnos por corrillos, dejando de sospechar del otro. Y esto solamente, hermanos míos, esto solamente lo conseguiremos en Cristo Jesús. Es un milagro que esto pase en la iglesia. No es algo que pasará porque tengamos una buena administración. No es algo que pasará porque Marx sea un genio con las finanzas. No es algo que pasará porque tengamos de una nacionalidad o de un género. No va a pasar por la representatividad. Esto va a pasar solamente por la unidad en Cristo. Y hermanos míos queridos, ahí entenderemos que en Cristo no hay judío ni griego. Ahí lo entenderemos. No puede ser una frase que digamos solamente para contentar a las multitudes. Es una frase que solo tendrá sentido cuando estemos todos en Cristo. Y hermanos míos, escuchad esta frase, pero dicen que aunque nosotros deseemos y anhelemos que ese tiempo llegue para toda la iglesia, se nos dice ese tiempo nunca llegará. Es una decisión personal. Es tu decisión cada mañana de entregarle tu vida, tu corazón a Jesús para que sea Él el que te modele, el que te cambie, el que te transforme. Pablo dice, este es un texto precioso, lo aprendí del pastor Badenas, aunque ya estaba en la Biblia, pero me acuerdo cuando él me lo explicaba en Colons. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que primero el judío, después el griego. Y me encanta porque dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder. Es poder, no son palabras, es poder. Y hermanos míos, no es un discurso esto. Es lo que creemos, es lo que nos hace ser adventistas. El Evangelio transforma vidas. El Evangelio transforma sociedades, el Evangelio transforma iglesias. No puede ser que nos conformemos con creer mentalmente, intelectualmente, racionalmente en la verdad. La verdad tiene que llegar a nuestro corazón. Y ¿sabéis qué? Cuando nuestra verdad llene el corazón, entonces el corazón demostrará con palabras amables que en el fondo, aunque no seamos diferentes, nos amamos los unos a los otros. Y Pablo sigue, y es hermoso, porque él dice así, escuchad, y esto es para mi equipo, dice así, lo insensato de Dios, y chicos, está hablando de nosotros cuatro, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, vuelvo a hablar de los cuatro, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y escucha, vamos a incluir a todo el equipo, ¿sí o no, Jonathan? Gabriel, esto nos describe. ¿Sabéis que la Biblia dice, hermanos, cuando fuisteis escogidos, acordaos de lo que fuisteis? Asamblea, la 20, la más caótica, la más complicada, la más difícil, donde Mario Brito decía, dejo la presidencia de la división, esto es insoportable, cambiad. En esa asamblea fuisteis elegidos, en esa. Y mira lo que dice, acordaos de lo que erais cuando fuisteis llamados. Escuchad, chicos, porfa, amigos, no lo olvidemos nunca. No erais sabios, según la carne, ni poderosos, ni nobles. Y esto me describe a mí. Lo necio del mundo eligió Dios, pero lo hizo para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios, pero lo hizo para avergonzar al fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, eso es lo que ha elegido Dios. Y lo que no es, porque desde luego no lo somos, lo seremos por la gracia de Dios, pero no somos la etiqueta que algunos ya me habéis puesto. No soy presidente, soy esto. Lo que no es, Sergio, Marc, Richard, compañeros, lo que no es ha sido llamado para deshacer lo que es. Y mirad qué bonito es esto, para que nadie, no lo olvidemos, porfa, para que nadie se jacte en su presencia. Aquí nosotros no somos nada, aquí venimos para predicar a Cristo. Y es verdad que sobre nosotros no solamente se nos pone la responsabilidad de predicar, cosa que me encantaría. ¿Qué hace el presidente? Predicar. Yo sería muy feliz. Pero hay 100.000 cosas que ahora mismo no sé, que nos exigiréis que hagamos bien. Lo haremos lo mejor que podamos.
Pero lo mejor que podemos hacer es seguir escondidos bajo la presencia de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Y entonces dice, de Él, de Dios, de Dios viene, escuchad, de Él viene que vosotros, iglesia, estéis en Cristo Jesús. Él es nuestro líder, amén. Todos estamos en Cristo Jesús, quien fue hecho por nosotros, por Dios, escuchad, sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que nos falta nos lo da Jesús. Todo lo que necesitamos nos lo da Jesús. Todo lo que la iglesia necesita está en Cristo. Este es nuestro mensaje. Esto es lo que os queremos predicar. Esto es lo que hemos sido llamados a presentar delante del mundo. Cristo lo es todo. Por eso, hermanos míos, lo pido en el nombre a mis compañeros pastores, a mis amigos. No pongamos la mirada en los hombres. Pablo lo dice, la mirada siempre puesta en Jesús. Es que es la única forma de perdonarnos. Es que es la única forma de querernos. Es que es la única forma de dejar de pensar que estamos divididos y que nos enfrentamos y que no nos queremos. Es la única forma, la mirada puesta en Jesús. Nos vamos a equivocar mucho, hermanos. En los últimos días creo que he dado más abrazos que en toda mi vida, creo. Vamos a ver qué pasa en los próximos 3 años. ¿En qué se convierten los abrazos? Os lo digo sinceramente. Os lo digo con sinceridad, Sergio, Marc. Es lindo cuando la gente te felicita. Qué lindo, todo es muy bonito, pero ahora hay que tomar decisiones. Ahora hay que tomar decisiones. Decisiones muy difíciles, muy complicadas, que tienen que ver con seres humanos, con compañeros, con amigos. La mirada puesta en Jesús. Para nosotros y para vosotros. No nos miréis a nosotros. No salgáis diciendo aquí, tenemos un equipo que no va a cambiar nada el equipo, lo va a cambiar Jesús a través de nosotros. Qué contento estoy de que al final haya salido fulanito o menganito. ¿Por qué será mi candidato? Dejaos de historias, esto no es política. Aquí el que elige es el Señor, a través de mecanismos que hemos visto como son, pero es el Señor el que elige. Y desde luego yo os digo una cosa, cada uno de los que estamos aquí presentes nos sentimos llamados por Dios, porque si fuera por nosotros aquí no estaríamos. O va Dios con nosotros, dijo Moisés, o tú vas con nosotros, o no iremos a ninguna parte. La mirada puesta en Jesús. Y el texto sigue, y entonces dice, nosotros, los cristianos, no hemos recibido el espíritu del mundo. Hablamos del mundo y de cómo el mundo está entrando en la iglesia, pero dejadme que os diga una cosa, el mundo hace siglos que está en la iglesia, el mundo está en el corazón de los creyentes que no se convierten a Jesús. El mundo no está por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, el mundo está por lo que somos. Donde hay orgullo está el mundo, donde hay mentira está el mundo, donde hay concupiscencia está el mundo, donde hay miradas de posición está el mundo, donde nos sentimos unos mejores que otros está el mundo, donde hay división está el mundo. Así que dejemos de denunciar al mundo por lo que nuestros jóvenes hacen y empecemos a decir que nosotros los adultos necesitamos ponernos de rodillas para pedirle al Señor que nos transforme, que poco tiempo le queda ya. El Señor promete que el que empezó en nosotros la buena obra la terminará, pero para que eso ocurra cada día, los adultos, los jóvenes y nuestros hijos, nos tenemos que poner de rodillas delante del Señor. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hermanos míos, sino el espíritu de adopción. Y entonces el texto dice, y termino con esto, escuchad, esto es un paréntesis, Pablo dice, he escuchado que entre vosotros hay contiendas. Porque algunos dicen, yo soy de Pablo. Y yo de Apolos. Esto es así como habla el paréntesis. Entonces Pablo dice, ¿sabéis? La única forma de terminar con las contiendas es predicando a Cristo. Ahí tenemos el remedio. Ahí lo tenemos. Predicad a Cristo. Pastores, predicad a Cristo. Dejaos de evangelios formales, secos, áridos. Predicad a Cristo. Predicad la cruz, practicad la predicación, predicad con poder, predicad a Cristo a la iglesia, para que cuando la iglesia entra no salga sedienta, salga satisfecha, lleno de la presencia de Dios en su vida, que salgan con el deseo de sentirse salvos en Jesús. Pastores, predicad el evangelio de la verdad. No el evangelio de las formas, predicad el evangelio que transforma, no solamente informa. Compañeros, amigos, ancianos, hermanos de iglesia, no os conforméis con un evangelio diferente al de Cristo, porque no hay otro evangelio. Entonces Pablo dice, cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolo, dice, no estáis procediendo según lo humano. Así es como termina el paréntesis Pablo.
Nos ha explicado todo lo que es el Evangelio, es Cristo. Pero si después de escuchar este mensaje seguimos diciendo, pues yo prefería, los hombres, los nombres, como si la Iglesia fuera a avanzar por los hombres que ponemos delante. Así va a avanzar la Iglesia, por los hombres que tenemos. Hombres en las manos de Dios. Hombres fieles que ni se compran ni se vendan. Hombres que mantengan la mirada en Cristo. Hombres fieles como la brújula al polo. Eso es lo que necesitamos. Y yo espero que haya entre vosotros algunos fieles que estén dispuestos a orar por estos hombres. Porque estos hombres sin la oración no serán nada. Y la tentación vendrá, y las dificultades vendrán, y los momentos de crisis vendrán. Y escuchad, ya que vais a orar por los hombres, algunos orad por sus mujeres. Porque madre mía, el cargo que les han dado. Orad por sus mujeres. Cuando uno dice yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolo, no procedéis según lo humano. Y mirad lo que dice, ¿qué es Apolo? Poned los nombres que queráis. ¿Qué es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Siervos por los cuales habéis creído. Y eso, según ha concedido el Señor a cada uno. Yo os digo una cosa, todo el equipo que estáis formando esta asamblea tiene dones distintos, pero todos vienen de Dios. La Iglesia necesita dones distintos, porque Dios está preparando un pueblo para el encuentro con Jesús. No tiene que ver con los hombres. ¿Habéis visto cómo canta Richard, sí o no? Después voy a cantar yo, para que veáis la diferencia. No tiene que ver con dones, tiene que ver con Dios, que reparte dones para que su Iglesia se prepare. Y el tiempo es corto. Sigue el texto, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, hermanos míos, queridos amigos, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino solo Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, instrumentos, vasos de barro. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Siervo inútiles somos si hacemos aquello a lo que se nos ha llamado a hacer, pero hagámoslo bien. Y el texto dice, porque nosotros, la Iglesia, somos colaboradores con Dios, y vosotros, el pueblo, nosotros, la Iglesia, somos labranza de Dios, edificio de Dios sois. Lo que es la Iglesia no son las 4 paredes que nos albergan, somos nosotros reunidos en el nombre de Jesús. Y entonces él dice, vosotros sois la Iglesia, pero nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. ¿Queremos unidad? ¿Queremos unidad, sí o no? Prediquemos a Jesús. Prediquémoslo en casa, no solamente en los púlpitos, predicámoslo en cómo nos tratamos los unos a los otros, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Si queremos unidad, si queremos que Cristo venga, prediquemos un evangelio que transforma. Prediquemos a Jesús. Mi mayor deseo en el corazón es que Cristo pueda venir pronto. Para que eso ocurra, esta iglesia tiene que ser transformada. Tenemos la verdad. Necesitamos a Jesús. Que Dios os bendiga. Qué hermoso tema. Tenemos una gran tarea, lograr la unidad en el Señor, la unidad en Cristo. Que ese sea nuestro objetivo durante esta semana. Deseamos que el Señor nos colme de bendiciones y que disfrutemos de una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.